No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos, hermanos y amigos, hoy 8 de marzo 2025. Hoy vamos a meditar el Evangelio porque nos trae buenas noticias, pero que también encontramos en la primera lectura. ¿Cómo podemos nosotros practicar nuestra vida cristiana en el tiempo de Cuaresma, tiempo de abstinencia, tiempo de ayuno? ¿Qué es lo que encontramos en nuestra vida caminar cristiano? Es la misericordia de Dios cuando practicamos lo que el Señor nos pide. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 9 y 14. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas el sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 85, 86, para otras Biblias. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oído a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena en este siervo tuyo de alegría. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos, puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca. Escucha mi oración y mi súplica, da respuesta pronta. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 27-32. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Y estaba a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo un momentito para que nos acompañe en este momento de reflexión. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir e interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra divina. Y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los cristianos, y que estas palabras caen en tierra fértil. Amén y amén. Bien, queridos hermanos y amigos, hoy el Evangelio nos trae buenas noticias, como les había dicho. Pero en el tiempo de abstinencia y ayuno, la palabra del Señor nos enseña cómo debemos encontrar misericordia de parte del Señor cuando nosotros practicamos lo que a Él le parece bien. Hay mucho que hablar, pero 3 cositas puntualmente quiero decirles. Número 1, cuando renuncies. Cuando yo renuncio a algo que para mí me hace satisfacer, de aplastar, de humillar, de no dar, de quitar y de hacer cosas para que yo sea el alto, el más arriba, cuando yo renuncio en eso, entonces el Señor me dará un premio y te dará un premio para ti. Cuando tú te dejas de ser orgulloso, de ser orgullosa, cuando tú te dejas que las palabras del Señor sean que encaminan tu boca, que la palabra de Dios sea el quien habla a través de las Sagradas Escrituras y no como tu experiencia, no como tu preparación académica, no por todo lo que tienes o por tus medios económicos o por todo lo que el hombre tiene como engurguecerse. Entonces, si renuncias a todo esto, dice el Señor, brillará en las tinieblas como la luz del mediodía, serás como un huerto bien regado, será como un manantial cuyas aguas que nunca se agotan, serás un hombre bien preparado. Cuando renuncia también, más importante, a tus negocios, cuando le das más importancia al Señor, entonces Él te dará, entonces tú puedes y yo podemos disfrutar la palabra de Dios como nuestro delicia, como dice el Salmo 119, 105, 102, por ahí, donde nos dice que la palabra tu palabra es como la miel que llega a mi paladar, más que la miel. Todo esto encontramos nosotros cuando renunciemos de nuestras actitudes, especialmente en el tiempo de Cuaresma.
Ay, Señor, el profeta Isaías, a mí me hace sentir bien difícil, tanto a mi vida como veo la vida de los religiosos, los que están en la iglesia, los que llaman que sean cristianos, pero muchos estamos muy equivocados. Decimos porque estamos ayunando, decimos porque creemos al Señor, pero tenemos grandes debilidades religiosas. Religiosas las debilidades de practicar nuestra religión. ¿Sí? Por eso dice el Salmo: Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Para seguir fielmente al camino del Señor tenemos que renunciar muchas cosas. Tenemos que anunciar su palabra a tiempo y a destiempo. Tenemos que tener una certeza, una seguridad y una autoridad de que debemos mandar y enviar a los que necesitan hablar de Dios con autoridad. Para eso te llamó el Señor. Por eso dice en 1 de Pedro 4:11, dice: cuando tú te presentas delante del pueblo de Dios, hable de la palabra de Dios, porque para eso te dieron tus dones y sabiduría, dice el apóstol San Pedro. Es duro, muy fuerte. Tenemos que tener un carácter, porque el Señor nos llama a que hagamos las cosas tal como a Él le parece bien. Y me quedo con el final del versículo, sería el versículo 32. Nos dice la Biblia latinoamericana: no he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores que se arrepientan. ¿A qué ha venido el Señor? A los pecadores. En pocas palabras, para ti y para mí ha venido el Señor, porque yo soy un pecador. Si tú no te crees pecador, pues estás engañado, según dices 1 de Juan 5:8 o 1:8. Pero vamos aquí en el Evangelio que San Lucas ha encontrado, según el evangelista, encontró grandes problemas cuando los fariseos y escribas ayunaban, pero que también no compartía con los pecadores. Pero aquí está el problema. ¿Se acuerda que el día de ayer nos decía San Mateo capítulo 6 versículo 14-15 dice, San Mateo 9, 14-15 nos dice que algunos de los discípulos de Juan le fueron a criticar a los discípulos del Señor. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros, dice los discípulos de Juan, nosotros y los fariseos sí ayunan. ¿Se dan cuenta que la importancia del religioso es más importante lo que dice el Señor? Y dijo el Señor claramente: no necesito tu ayuno. No son los ayunos los que dan la parte fundamental en el caminar con Dios, es compartir tu pan con los demás. Y quiere decir también es amar al prójimo, aunque nos cuesta amar. Y ahora dice el Señor: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Ahora, en este siglo XXI, ustedes y yo, ¿qué hacemos para que los pecadores se conviertan? Sencilla y fácil: anuncia la palabra de Dios. Porque en la palabra donde está la conversión, porque en la palabra está el arrepentimiento. No solo la palabra del Señor, sino que también va acompañado a la liturgia. ¿Qué quiere decir esto, la liturgia? Es practicar las obras de caridad bíblicamente, pero que también practicar la obra de caridad es creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que dejó sus mandamientos para que ustedes y yo practiquemos el misterio de la reconciliación. Para que creemos en su palabra, que Él es el pan vivo bajado del cielo, el que como de este pan vivirá para siempre. Entonces tengo que hacer esta obra de caridad, de ir, poner
mis labios para poder recibir el cuerpo de Cristo. Estos son importantes para nuestra vida cristiana si nosotros queremos ser convertidos y para que otros se convierten. De lo contrario, no hay conversión. Por eso dice la Escritura, para que se arrepientan. A eso ha venido el Señor. Y nos dice también en San Lucas capítulo 16, versículo, vamos a ver, San Lucas 15, vamos a ver si es 15, sí, 15:7 dice, capítulo 15, versículo 7 dice, yo les digo, de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se vuelve a Dios por los 99 justos que no entienden, no tienen necesidad de convertirse. ¿Sí? A eso ha venido el Señor. Hay alegría con un pecador que se arrepiente. Que los 99 que no necesitan, no tienen necesidad de convertirse. He aquí ha venido el Señor para que esto se vuelve a convertirse. Hay alegría. Pero ¿cómo hacemos para que la gente se convierte? Anuncia la palabra de Dios. Ponga la palabra de Dios en los oídos para que todos creamos la palabra del Señor. También nos dice siempre en San Lucas capítulo 16, versículo 15, nos dice otra buena noticia. Dice acá, ustedes aparentan, vamos a ver, ustedes aparentan ser gente perfecta. ¿Sí? Yo les había dicho al comienzo de la reflexión, mucha gente creemos nosotros porque vamos a la iglesia, porque alabamos al Señor, porque le damos gloria a Dios, porque estamos domingo tras domingo y que tengo el Santo Rosario, que hago de todo y que oro y que ayuno máximo en este tiempo, pero resulta creemos que somos gente perfecta. Resulta que no podemos ayudar. ¿Pero qué dice la Escritura? Vamos a ver. Pero Dios conoce los corazones y los hombres tienen por grande. Pero Dios conoce los corazones y lo que los hombres tienen por grande lo aborrece a Dios. Oiga lo que dice acá. Eso es lo que hicieron los fariseos. Criticaron, ustedes, ¿por qué comen con los pecadores? Nos dice en la Biblia latinoamericana, dice, para que se convierta, decía, ¿verdad? Pero nos dice acá, vamos a ver, no estamos ahí en 5:27, ¿verdad? 5:27 nos dice, para que se convierte, pero nosotros a veces no le damos importancia en esta parte. ¿Quiénes son los que les hace falta de conversión? ¿Quiénes son los que necesitan conversiones? ¿Ustedes o yo? ¿No serán aquellas personas que andan buscando iglesias y no han encontrado? ¿Por qué? Porque no han creído la palabra del Señor. Es tan importante entonces cuando nosotros debemos creer la palabra y seamos dóciles a su palabra para poder llegar el mensaje a nuestro corazón. Dice aquí, en el versículo 32, no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Pero cuando el anterior decía en el versículo 30, dice, al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Miren lo que dicen ellos, pero ¿qué fue lo que hizo Leví? Mire, qué crítica más fuerte al pobre Leví, que era un cobrador de impuestos. Cuando Jesús le dije, ven, sígueme. Y el hombre se levantó y con esa alegría, ese gozo,
sintió Leví y ofreció un banquete en honor a Jesús para que estos hombres empezaran a criticar. Eso nos pasa a nosotros. A este hombre empieza a predicar, empieza a decir cosas que sabe él, no sabe nada, dicen algunos, ¿verdad? Y por eso nosotros decimos, por eso dice la Escritura, ustedes tratan de ser gente perfecta, pero Dios conoce nuestro corazón. Ustedes y yo sabemos cómo estamos practicando. No podemos decir que soy tan cristianos, pero necesitamos una conversión continua. Porque la palabra nos dice que nosotros debemos creer a Jesús como creó Leví o Mateo. Él creó y dejó todas sus cosas. Y como dice la primera lectura, si tú te renuncies y empiezas a poner un listado de qué nos vamos a renunciar ahora, ahí sí podemos decir que creemos en el Señor, pero la perfección no nos ha llegado. Que el Señor los bendiga, sigamos adelante en la reflexión.